Elena Ramírez tenía 43 años. Su vida había cambiado radicalmente desde el divorcio 2 años atrás. Vivía en una casa cerca de un lago, en las afueras de un pequeño pueblo, donde las mañanas parecían todas iguales. Silencio, café en la cocina y la sensación de que el tiempo se movía más despacio que en cualquier otro lugar. Su hijo, David Ramírez, de 21 años, había estado viviendo en la ciudad por estudios universitarios. Apenas lo veía un par de veces al mes. Para Elena, esos días eran un respiro, una especie de recordatorio de que no estaba sola en el mundo. Pero aquel verano sería distinto. David decidió pasar varias semanas con su madre en la casa del lago. Las clases habían terminado y su contrato de prácticas también. Llegó un sábado temprano, con una mochila al hombro y una energía que contrastaba con la calma rutinaria que Elena se había impuesto. Desde el primer instante, algo cambió. Ella lo notó en su propia sonrisa, en la manera en la que abrió la puerta y lo recibió con un abrazo largo, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. La tarde que marcaría todo comenzó de forma sencilla. Elena preparaba una cesta con frutas y botellas de agua, mientras David, con una toalla bajo el brazo, le dijo que quería acompañarla al lago. No había nada planeado, ni ninguna fecha importante que celebrar. Sin embargo, ese día se convertiría en una experiencia que ninguno de los dos olvidaría jamás. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción ligera ni un relato vacío. Es una narración realista, envolvente y llena de emoción, donde cada detalle cuenta y cada momento lleva a una revelación final que explicará el porqué de todo. Y créeme, cuando llegues al cierre, entenderás por qué este relato ha conmovido a tantos. Antes de seguir, déjame pedirte algo importante. Este canal, Relato Infinito, se dedica a traerte historias intensas, cargadas de humanidad y giros inesperados. Si te gustan los relatos que te atrapan desde el primer segundo y te mantienen en tensión hasta el final, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta lo que más te impacte de la historia. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que también asegura que podamos seguir compartiendo contigo este tipo de relatos que no se encuentran en cualquier parte. Ese sábado, el sol brillaba con fuerza. El aire olía a pinos y a tierra caliente. Elena y David caminaron juntos por el sendero que llevaba a la orilla del lago. Habían recorrido ese camino muchas veces cuando él era niño, pero ahora el contexto era distinto. David ya no era un niño, era un adulto con sus propios pensamientos, sus propios miedos y sus propios sueños. Y esa diferencia se notaba en cada conversación, en cada silencio compartido. Elena llevaba una sombrilla pequeña, una toalla y una libreta donde solía escribir pensamientos sueltos. David, en cambio, cargaba con una pelota de playa, un libro y una botella de agua fría. La escena parecía simple, pero en realidad era el comienzo de un día que traería consigo recuerdos, confesiones y una verdad que cambiaría la forma en que ambos se miraban. Al llegar a la orilla, Elena extendió la toalla sobre la hierba, dejó la cesta a un lado y se acomodó mirando al agua tranquila. David dejó sus cosas, se quitó la camiseta y se lanzó de inmediato al lago. El chapoteo rompió el silencio del lugar, y por primera vez en mucho tiempo, Elena se rió con naturalidad. Esa risa no era la de una madre cansada, ni la de una mujer que intenta llenar sus vacíos con rutinas. Era la risa genuina de alguien que se permitía estar presente en el momento. Los minutos pasaron entre conversaciones sueltas y juegos en el agua. David nadaba hasta la mitad del lago
y regresaba mientras su madre lo observaba desde la orilla. Había un ambiente ligero, casi infantil, como si el tiempo retrocediera a los días en que él era pequeño y todo parecía más simple. Sin embargo, lo que aún no sabían era que esa tarde terminaría revelando algo más profundo. Elena observaba a su hijo y al mismo tiempo recordaba todo lo que habían pasado juntos. Las noches de tareas escolares, las discusiones de adolescencia, los silencios del divorcio. Todo eso volvía como un eco mientras veía a David reír y lanzarse al agua sin preocuparse por nada. Y en ese contraste estaba el verdadero peso de la historia. Cómo un día aparentemente común puede convertirse en un recuerdo eterno. David salió del agua, se tumbó junto a su madre en la toalla y, mirando el cielo, rompió el silencio. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en irte de aquí, empezar en otro lugar?» Esa pregunta, que parecía sencilla, abrió la puerta a una conversación que cambiaría el curso de la tarde. Porque no era solo un día de verano en el lago. Era el comienzo de un diálogo que pondría sobre la mesa sentimientos, decisiones pasadas y planes de futuro que ninguno de los dos se había atrevido a compartir hasta entonces. Y aquí es donde empieza el verdadero relato. David permanecía tumbado en la toalla, con los ojos fijos en el cielo despejado, cuando la pregunta que había rondado en su mente durante años finalmente encontró un espacio en la tarde. No la formuló en palabras, sino que la dejó fluir en forma de reflexión compartida. Se preguntaba qué habría sentido su madre en todos aquellos años viviendo junto al lago. ¿Qué decisiones había postergado? ¿Qué sueños había quedado relegados tras el divorcio? Elena percibió esa inquietud. No necesitaba que él lo dijera en voz alta. Lo leyó en su mirada y en el modo en que mantenía la respiración. Ella misma llevaba tiempo preguntándose lo mismo. Había considerado irse muchas veces, empezar en otro lugar, lejos de las rutinas que le recordaban su pasado. Sin embargo, la razón que siempre la había retenido estaba frente a ella en ese instante. Su hijo. Nunca quiso arrancarle la estabilidad que aquel entorno le brindaba. Nunca quiso privarlo de la seguridad de un hogar constante. Y aunque la casa, el pueblo y el lago tenían cicatrices de historias pasadas, también guardaban recuerdos que no podían borrarse. David reflexionaba sobre ese contraste. Aunque amaba el paisaje, también sentía que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de un lugar que le recordaba momentos difíciles. Quería su propio espacio, un escenario distinto donde construir su vida adulta. Elena comprendía esa necesidad. Ella misma, en su juventud, había deseado escapar de todo lo conocido para buscar algo más allá. Esa tarde, ambos compartían un mismo pensamiento. El deseo de cambio, pero también la certeza de que había lazos que siempre permanecerían. La conversación no fue hecha de palabras sueltas, sino de silencios y gestos que hablaban por sí solos. Elena se sintió orgullosa al ver cómo su hijo reconocía lo que quería, cómo comprendía que debía experimentar por sí mismo y decidir su camino. Y aunque la idea de verlo marcharse le generaba un vacío anticipado, también sabía que era parte natural de la vida. El tiempo avanzó, mientras compartían fruta de la cesta y recordaban episodios de años anteriores. La memoria de cuando David era niño y corría hasta el viejo muelle para lanzarse al agua volvió con claridad. Elena revivió aquel día en que él se golpeó con una piedra y juró no volver a nadar, solo para descubrirlo al día siguiente sumergiéndose sin miedo. Ese recuerdo le arrancó una sonrisa. David, por su parte,
se reconocía en aquel niño persistente que aprendió desde temprano a no rendirse fácilmente. El lago servía como espejo de sus pensamientos. Para Elena, representaba un refugio en los días más oscuros, un lugar donde cada lágrima parecía diluirse con el movimiento del agua. Para David, en cambio, el lago era también un recordatorio de conflictos familiares, discusiones y ausencias. Dos perspectivas distintas sobre un mismo lugar, coexistiendo en una misma tarde. Elena no pudo evitar reflexionar sobre los arrepentimientos que había acumulado con el paso de los años. Había permitido que el miedo la limitara. Había postergado sueños y aceptado situaciones que no la hacían feliz. Sin embargo, también comprendía que sin esas decisiones erradas no estaría compartiendo esa tarde con su hijo. El dolor había moldeado su carácter y de alguna manera lo había fortalecido. David, en silencio, se repetía que no quería vivir con el mismo peso de los arrepentimientos. Deseaba arriesgarse, tomar decisiones, aunque se equivocara. Sentía la necesidad de abrir su propio camino, sin quedarse atrapado en el hubiera. Ese pensamiento se mezclaba con un agradecimiento profundo hacia su madre. Recordaba etapas universitarias en las que casi abandonó todo, momentos en los que se sintió pequeño frente a las dificultades, y en esas ocasiones, lo que lo había mantenido en pie fue la imagen de Elena saliendo adelante después de la separación. Ella había sido la prueba viviente de que siempre se puede seguir, aunque el mundo parezca derrumbarse. La tarde avanzaba con un ritmo pausado. El sol comenzaba a bajar y teñía el cielo de tonos anaranjados. La luz del atardecer intensificaba la atmósfera íntima del momento, como si todo alrededor entendiera que estaban escribiendo un recuerdo imborrable. Elena tomó su libreta y escribió una frase sencilla que resumía lo que sentía. La vida vale la pena cuando se comparten los miedos con alguien que nos quiere de verdad. Al mostrársela, David comprendió sin necesidad de añadir nada más. El silencio que se instaló después fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo, ni pesado, ni lleno de recuerdos tristes. Era un silencio cargado de paz y entendimiento. Madre e hijo habían cruzado una barrera invisible. Ya no se miraban como una adulta que guía y un joven que obedece, sino como dos personas que aprendían a escucharse y respetarse mutuamente. Aquel tramo de la tarde, aparentemente sencillo, se convirtió en el inicio de algo más profundo, porque en ese instante, ambos descubrieron que los años compartidos en la misma casa, los recuerdos en el mismo lago y las luchas superadas los habían preparado para un nuevo capítulo de sus vidas. Elena entendió que debía soltar y dejar que David buscara su propio camino. Y David reconoció que, aunque necesitaba volar, siempre tendría en su madre un punto de apoyo inquebrantable. La tarde en el lago no fue solo una pausa en sus rutinas. Fue una conversación sin palabras, un intercambio de emociones y pensamientos que se grabaron con más fuerza que cualquier diálogo. Ese día comenzó como una salida cualquiera, pero terminaría revelando verdades que ni Elena ni David habían querido enfrentar hasta entonces. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte cuando la tarde empezó a transformarse en un escenario cargado de emociones más profundas. Lo que había comenzado como un simple paseo al lago ya no era solo una actividad compartida, sino una experiencia que abría heridas antiguas y revelaba verdades que habían permanecido ocultas. David, sentado junto a su madre, pensaba en todo lo que nunca había dicho en voz alta: las dudas, las inseguridades y los momentos de debilidad que lo habían acompañado en los últimos años. Aunque no pronunció esas palabras,
Elena podía percibirlo en la forma en que evitaba mirar demasiado tiempo al agua y en cómo su respiración parecía contener pensamientos no resueltos. Elena comprendía bien ese lenguaje silencioso. Había aprendido a leer a su hijo desde niño, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Y esa tarde, en ese lugar que tantas veces había servido de refugio, supo que había llegado el momento de escuchar más allá de lo evidente. Su propia historia con el lago la había enseñado a interpretar el silencio como un espejo del alma. Ella también había sentido miedo, frustración y la tentación de rendirse. Por eso, al observar a David, entendió que estaba atravesando ese mismo proceso en su vida. El recuerdo de los años de universidad de su hijo regresó a su mente. Sabía que no habían sido fáciles, aunque él nunca lo admitiera. Había percibido en sus llamadas cortas y en sus visitas apresuradas una tensión constante. No era necesario que él lo confirmara. Una madre reconoce la lucha de su hijo aun cuando las palabras no lo confiesen. Esa certeza llenaba a Elena de orgullo, pero también de un dolor silencioso por no haber podido estar más cerca en esos momentos. David, mientras tanto, repasaba mentalmente cómo su madre había enfrentado el divorcio. Había visto de cerca la fortaleza con la que se levantaba cada mañana, aun cuando todo parecía derrumbarse. Recordaba cómo mantenía la casa en orden, cómo sonreía para él aunque en sus ojos se notara el cansancio, y cómo transformó la soledad en una oportunidad para reinventarse. Esa imagen lo había acompañado más de lo que ella imaginaba. Había sido su ejemplo secreto de resiliencia. El motivo por el cual decidió no abandonar sus estudios a pesar de las dificultades. La tarde avanzaba y con ella aumentaba la sensación de que estaban cerrando un ciclo. El sol, ahora teñido de naranja intenso, iluminaba la superficie del lago y proyectaba sombras alargadas que parecían acompañar sus pensamientos. Elena sintió que el tiempo había decidido detenerse para darles la oportunidad de mirarse de una manera diferente. Ya no eran madre e hijo, repitiendo rutinas de años anteriores. Eran dos adultos, reconociéndose mutuamente como compañeros de vida. Elena abrió su libreta una vez más y escribió una línea corta que reflejaba el momento. A veces el mayor regalo no es una respuesta, sino alguien dispuesto a escuchar nuestro silencio. Al mostrarlo, David comprendió que no necesitaba explicar todo lo que llevaba dentro. Esa frase resumía lo que estaba ocurriendo entre ellos. La comunicación ya no dependía de palabras, sino de la conexión invisible que se había formado a lo largo de los años. La brisa se intensificó, trayendo consigo el aroma de los pinos. El lago seguía tranquilo, pero la atmósfera estaba cargada de un peso emocional imposible de ignorar. Elena y David permanecieron ahí, sentados uno junto al otro, compartiendo frutas de la cesta, recordando momentos felices y reconociendo las dificultades superadas. Era un repaso de vida en forma de imágenes mentales que se proyectaban en sus pensamientos como si fueran escenas de una película. Para Elena, aquel día era una confirmación de que no había sido en vano cada sacrificio, cada lágrima y cada esfuerzo por seguir adelante. Ver a David convertirse en un hombre consciente de sus decisiones era la prueba de que, a pesar de los errores y los miedos, había hecho algo bien. Para David, esa tarde se convertía en el recordatorio de que nunca había estado solo, incluso en sus peores momentos. El sol ya tocaba la línea del horizonte, cuando la conversación interna de ambos alcanzó un punto crucial. David entendió que debía seguir adelante con su vida, buscar su propio camino y enfrentarse a los retos que lo esperaban. Elena, por su parte, comprendió que debía dejarlo volar,
aunque eso significara quedarse con la casa más vacía y con días más largos. Ambos reconocían que el futuro era incierto, pero también sabían que siempre tendrían ese lago y esa tarde como un ancla emocional. El silencio del atardecer selló lo que había ocurrido. El día ya no era solo un recuerdo más. Se había convertido en una declaración silenciosa de amor incondicional y resiliencia compartida. La jornada, que empezó con una cesta de frutas y una caminata sencilla, había terminado transformándose en un capítulo vital en la vida de ambos. Esa fue la fuerza de aquella tarde, convertir lo cotidiano en trascendental. Y lo que aún faltaba por descubrir, lo que explicaría el verdadero porqué de todo, estaba reservado para el final. Si esta historia ya te ha atrapado, recuerda que esto es solo el comienzo. Suscríbete ahora a Relato Infinito. Deja tu like y comenta lo que más te ha emocionado hasta aquí. Quédate hasta el final, porque será ahí donde descubrirás la verdadera razón de todo lo que ocurrió entre Elena y David. El sol ya se había escondido tras la línea de árboles y la luz del día se transformaba en un resplandor dorado que pintaba el lago con tonos intensos. La tarde estaba llegando a su punto más profundo, ese instante en el que la calma del entorno parecía invitar a pensamientos más serios, a confesiones silenciosas y a revelaciones que habían estado esperando demasiado tiempo. Elena y David permanecían en el mismo lugar, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda. Habían pasado horas hablando sin palabras, compartiendo recuerdos y dejando que el pasado se mezclara con el presente. Pero el ambiente ya no era ligero como al principio. Ahora se sentía cargado de significado. Ambos entendían, aunque no lo decían, que aquella no era una tarde cualquiera. Elena observaba a su hijo y repasaba mentalmente todo lo que habían vivido juntos. Lo había visto crecer, equivocarse, levantarse y luchar. Recordaba su propia lucha para mantener el hogar estable después del divorcio. Las noches interminables en que pensaba que no podría más. Y como siempre encontraba fuerzas en la idea de darle un futuro mejor a David. Esa tarde, viendo a su hijo ya convertido en adulto, comprendía que todo había valido la pena. David, en silencio, reconocía también lo que su madre había hecho por él. Durante años creyó que debía cargar solo con sus inseguridades, que debía mostrarse fuerte ante ella, pero esa tarde lo entendía de otra forma. Ella siempre había sido su ejemplo, su refugio y su fuerza, incluso cuando él no lo admitía. La manera en que Elena había enfrentado la soledad y había seguido adelante le demostró que no había excusa para rendirse. Esa enseñanza silenciosa era el verdadero legado que él llevaba consigo. El lago reflejaba los últimos rayos del día como si guardara en su superficie cada palabra no dicha. La brisa se volvió más fresca, señalando que la jornada estaba por terminar. Elena sintió un escalofrío que no venía del aire, sino de la certeza de que estaban cerrando un ciclo. Aquella tarde se convertiría en un recuerdo imborrable, no por lo que hicieron, sino por lo que comprendieron. David se levantó y caminó hasta el borde del muelle, mirando la inmensidad del agua. Elena lo siguió con la mirada y entendió que en ese gesto había un mensaje. Él estaba listo para dar el siguiente paso en su vida. Ella lo sabía y, aunque su corazón se resistía, aceptaba que había llegado el momento de dejarlo volar. No se trataba de perderlo, sino de permitirle encontrar su propio camino. En su mente, Elena repasó todo lo que había querido decirle durante años y que nunca se atrevió a pronunciar. Ahora no hacía falta.
La conexión entre ambos era más fuerte que cualquier palabra. Sabía que él había comprendido su esfuerzo, su entrega y su amor incondicional. Y sabía también que él llevaba en sí mismo esa fuerza que tanto le había inculcado. La tarde terminaba con un silencio cargado de emociones. Un silencio que sellaba un pacto invisible entre madre e hijo. Era un acuerdo tácito. Ella seguiría siendo su refugio. Y él seguiría siendo su motivo de orgullo, aunque cada uno siguiera caminos distintos. Elena tomó su libreta una última vez y escribió una frase que resumía la esencia de esa jornada. Hay tardes que parecen comunes, pero esconden la respuesta a preguntas que llevamos años sin atrevernos a formular. Al mostrarla, David entendió de inmediato el mensaje. No hacía falta nada más. Esa era la verdad que ambos habían descubierto en ese día junto al lago. El resplandor del atardecer desapareció poco a poco y el cielo comenzó a llenarse de estrellas. El lago quedó en calma, como guardián de un secreto compartido. Elena y David recogieron sus cosas y caminaron de regreso a casa. No necesitaban hablar. Todo había quedado dicho sin pronunciarse. El futuro los esperaba, pero aquella tarde se había convertido en un recordatorio eterno de lo que eran y de lo que siempre serían. Un equipo indestructible. El porqué de todo se revelaba en la sencillez misma. No era el lago lo que les daba fuerza, no era la casa ni el pueblo. Era la unión entre ellos, una unión que había resistido el dolor, la distancia y el paso del tiempo. Esa fue la verdad que comprendieron ese día y la razón por la que nunca olvidarían aquella tarde. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal Relato Infinito, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Quédate con nosotros, porque en cada relato descubrirás emociones que te harán reflexionar y finales que nunca olvidarás. La caminata de regreso a casa estuvo acompañada por el sonido de las hojas que crujían bajo sus pasos y el murmullo de los grillos que ya anunciaban la llegada de la noche. Elena y David avanzaban en silencio, pero era un silencio distinto al de la ida. Ya no estaba lleno de recuerdos dolorosos ni de pensamientos inconclusos, sino de una certeza renovada. Aquel día había marcado un antes y un después en su relación. Elena miraba a su hijo de reojo mientras caminaba unos pasos por delante. Lo veía erguido, con paso firme, con una madurez que hasta entonces no había reconocido plenamente. Esa imagen la llenaba de orgullo y al mismo tiempo de nostalgia, porque entendía que, a partir de ese verano, la vida lo llevaría por otros caminos y ella tendría que aprender a soltar poco a poco. No era fácil, pero la fortaleza que había ganado con los años le permitía aceptar esa verdad. David, por su parte, pensaba en todo lo que esa tarde había significado para él. Había llegado al lago buscando descanso, pero terminó encontrando mucho más. Una comprensión profunda sobre quién era su madre y sobre el valor real de lo que habían construido juntos. Descubrió que detrás de cada sacrificio de Elena no había solo esfuerzo, sino también un amor inquebrantable. Ese descubrimiento le dio una fuerza nueva, una motivación para enfrentar los retos que vendrían. La casa apareció a lo lejos, con sus luces encendidas, iluminando las ventanas como si les diera la bienvenida. Elena sintió que esa imagen representaba exactamente lo que quería transmitirle a su hijo. No importaba a dónde fuera, ni cuántos cambios viviera, ese lugar siempre estaría esperándolo. La casa era más que paredes y techo. Era un refugio emocional, un símbolo de que siempre tendría un hogar al cual regresar. Al llegar, Elena dejó la cesta sobre la mesa y David
se recostó en el sillón del salón. No hubo palabras, ni risas, ni largas conversaciones. Ambos comprendían que no hacía falta. El verdadero cierre de esa jornada no estaba en lo que se dijera, sino en lo que cada uno había entendido en lo más profundo. Elena subió a su habitación más tarde, con la libreta aún en la mano. Antes de dormir, escribió la última frase del día. El verdadero sentido de este verano fue recordar que la unión entre madre e hijo es un ancla que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Esa frase resumía no solo la tarde en el lago, sino toda una vida de experiencias compartidas. David, mientras tanto, permaneció un rato más despierto en el salón. Observaba las fotografías familiares que colgaban en las paredes. Muchas de ellas tomadas en ese mismo lago cuando era pequeño. Por primera vez no las miró con melancolía, sino con gratitud. Comprendió que aquellas imágenes no representaban un pasado perdido, sino la base sólida sobre la cual construiría su futuro. La noche avanzó y el silencio se apoderó de la casa. Sin embargo, ese silencio ya no era pesado ni vacío. Era un silencio lleno de paz, como si el propio hogar hubiera reconocido que algo importante había ocurrido y que, a partir de ese momento, todo sería diferente. El gran porqué de la historia se revelaba con claridad. Aquella tarde no fue casualidad ni simple coincidencia. Fue el momento preciso en que madre e hijo confirmaron que, aunque sus caminos se separarían, siempre estarían unidos por algo mucho más fuerte que la rutina o la cercanía física. El lago había sido el escenario perfecto para recordarles que la vida se construye con instantes compartidos y que esos instantes son los que realmente permanecen cuando todo lo demás cambia. Elena cerró la libreta con calma, guardó el bolígrafo y se recostó en su cama con una sensación de plenitud que hacía años no experimentaba. David, al subir a su habitación, se detuvo un instante frente a la puerta de su madre y pensó que no necesitaba decir nada más. Ambos sabían que ese día quedaría grabado en sus memorias como un capítulo inolvidable. El cierre no tuvo un gesto grandioso ni una revelación dramática. Fue simple, humano y real. La confirmación de que lo esencial estaba ya dicho sin palabras, de que la fuerza de su vínculo era suficiente para enfrentar cualquier futuro incierto. Y así, bajo un cielo estrellado que cubría el lago en silencio, Elena y David se durmieron con la certeza de haber compartido algo irrepetible. Una tarde que comenzó con una cesta de frutas y terminó con una revelación que los acompañaría para siempre. El lago, testigo de tantas memorias, guardó en su superficie el eco invisible de lo que había ocurrido. Y aunque el verano pasaría, aunque los días volverían a la rutina, aquel recuerdo permanecería intacto, esperando a ser revivido cada vez que uno de los dos necesitara recordar quién era y de dónde venía. Ese fue el verdadero final, no el cierre de una historia, sino el inicio de un entendimiento más profundo, de una unión renovada que ni la distancia ni el tiempo podrían borrar. Si este relato te ha emocionado, suscríbete ahora mismo a Relato Infinito. Dale like a este video y comparte en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. Recuerda que cada semana encontrarás aquí relatos intensos, llenos de giros y enseñanzas, que te mantendrán enganchado hasta el último segundo.